Muy buenas tardes para todos nuestros seguidores, para todos nuestros lectores de Pulso. Mi nombre es David Aponte y hoy estamos con un hombre que es sinónimo de política en el país. Estamos con el senador Roy Barreras, con quien siempre se va a poder hablar de política, de actualidad. Senador, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido a Pulso. Un saludo especial, David, a usted, a Julián, a todos los internautas del Pulso, en la web, en la red, en toda Colombia. Con mucho gusto aquí estoy para compartir con ustedes lo que creo va a ocurrir con Colombia. Bueno, senador, cuéntenos entonces qué cree que va a ocurrir con Colombia en el próximo año y medio. Una de dos cosas. La primera, una que tenemos que evitar. No voy a extenderme, pero basta con recordar que Colombia ha tenido en el último siglo por lo menos 3 ciclos de violencia. Una larga y crudelísima que fue la Guerra de los 1000 días, que devastó el 10% de la población. Un segundo ciclo de violencia, la violencia liberal conservadora, que arrancó en 1946, se agudizó con la muerte de Gaitán. En ella murieron miles, 300.000 campesinos liberales y conservadores. Uno de ellos, mi abuelo, campesino liberal, que está enterrado en una vereda que se llama El Palo, del Cauca. Y luego empezó este tercer ciclo de violencia largo, guerrillero, de 60 años con las FARC, que terminó con el acuerdo de paz del 2016, pero que dejó unas brasas encendidas. Las disidencias y el ELN, que habíamos dejado un cese de fuego bilateral pactado, pero el gobierno Duque lo echó a perder. Tenemos un riesgo de que con Colombia ocurra que inicie un cuarto ciclo de violencias, mucho más difícil de manejar, porque ya no se trata de una guerrilla o dos, sino de centenares de grupos de criminales derivados del narcotráfico que están gobernando pedazos del territorio ante el fracaso de la seguridad de Iván Duque y la pérdida de control del territorio. ¿Qué queremos que ocurra? Que este gobierno que ha fracasado, que genera esta sensación de desgobierno, de inseguridad, incapacidad de proteger la vida de la gente, pues se ha derrotado, de manera que tengamos un gobierno que haga lo elemental, David, proteger la vida, una vida digna, que implica que el Estado actúe para que los hogares vulnerables tengan pan en la mesa, un techo en la cabeza, agua en el grifo y puedan sobrevivir y pensar en el mañana. Y por supuesto, un gobierno que proteja el patrimonio, recupere la economía, el empleo y el tejido empresarial. Eso es lo que hay que hacer. Lo vamos a hacer y para lograrlo, por eso anuncié que participaré en esa consulta presidencial de marzo, ojalá abierta, sin vetos, sin miedos, con todos, con Petro incluido. Yo no le tengo miedo a Petro. Creo que los verdes no han querido aceptar una consulta amplia porque le tienen miedo a Petro. Que pierdan el miedo, que compitamos todos, que el que gane sea el presidente, el segundo será el vicepresidente, habrá un equipo de gobierno pluralista. Y si todos los alternativos e independientes nos unimos, que es una obligación histórica, ganamos en la primera vuelta y derrotamos este régimen, David, que para terminar acaba de decir el día de ayer que los niños son máquinas de guerra y que cuando crezcan, como van a ser malos, pues entonces es como mejor irlos aniquilando desde chiquitos. Es una frase atroz del ministro de Defensa, que se reduce a esa deshumanización su ideología sobre la guerra. Vamos a derrotar un gobierno que concentra la riqueza en los más poderosos, de un Estado mínimo, autoritario. Yo creo que es hora de sacudirse, de no temerle al cambio, sino a los señores de la guerra. Hagamos una consulta presidencial en marzo, todos, y ganemos en primera vuelta. Bueno, todo esto que usted me dice me despierta varias preguntas, varias reacciones y seguramente a nuestros lectores también, a quienes saludamos e invitamos a comentar en nuestro Facebook Live. Pero, senador, usted me dice que no le tiene miedo a Petro, pero Petro es un hombre 7, 8 millones de votos en la última contienda electoral que tuvo. ¿Cómo piensa competir contra digamos, ese resultado tan descollante en las últimas elecciones? Lo primero que quiero recordar es que en todas las elecciones presidenciales de los últimos 20 años, los que terminaron siendo presidentes 6 meses antes no existían electoralmente. Inclusive Andrés Pastrana tuvo el 1% de favorabilidad después de su confrontación con Samper. Arrancó desde el 1 y terminó siendo presidente. Lo propio le ocurrió a Uribe. En enero del año en que fue elegido tenía el 1%. Iván Duque no existía en las encuestas. 6 meses antes de la elección, el propio Juan Manuel Santos, a quien yo defiendo, a quien respeto, pues 6 meses antes ni siquiera era candidato.
candidato era Andrés Felipe Arias. De suerte que un año es un tiempo larguísimo para poder transmitirle a los colombianos estabilidad, tranquilidad, seguridad, certeza. Competir con Petro en el sentido de que vamos a ser un equipo de gobierno y ojalá vengan a este equipo los demás, como yo, de origen liberal, que venga Juan Manuel Galán, que venga Humberto de la Calle, que venga Juan Fernando Cristo, Alejandro Gaviria, si se decide, que venga y compita en la consulta. Los verdes, bienvenidos. Si dejan sus enredos y sus peleas entre ellos, bienvenidos. Que lo que hay que hacer es derrotar este régimen para darle a Colombia un gobierno estable, serio, que además le dé garantías, repito, al tejido empresarial, seguridad jurídica, estabilidad macroeconómica. Nosotros defendemos eso, nosotros somos defensores del libre mercado, somos socialdemócratas, queremos en un Estado que intervenga para la equidad social, pero que deje a la iniciativa privada la posibilidad del emprendimiento. Somos eso, vamos a defenderlo a lo largo de este año y vamos a competir en la consulta. Senador, ahora que mencionas esa consulta, pues está inseparable el nombre de Petro ahí. ¿Cómo es su relación con él? ¿Son amigos, son aliados, son contrarios? ¿Cómo está la situación con él en estos momentos? Yo diría que somos compañeros de viaje en esta tarea de lograr un pacto histórico por Colombia. ¿Y Yo hace he cuánto tenido son la fortuna de ser compañeros? su amigo. Sí, somos compañeros en la Comisión Primera. Coincidimos en muchas cosas. Creemos en la paz, creemos en la vida, creemos en el medio ambiente y no en el fracking ni en el glifosato. Privilegiamos la protección del medio ambiente. Creemos en que el Estado tiene que intervenir. La diferencia está en el grado de intervención del Estado. Tenemos diferencias. Él tiene una vida distinta a la mía. Él es un hombre de izquierda, él fue un hombre que es fruto de un proceso de paz. Yo creo que tiene una auténtica vocación por los pobres. Yo soy un hombre de origen liberal. Mi abuelo, como le conté, era un campesino liberal. Yo tengo orgullosamente una vida como la de cualquier colombiano. Soy hijo y nieto de campesinos, orgullosamente hijo de una madre soltera. Fui taxista en Bogotá, me hice médico en la Universidad Nacional, pero no milité en ninguna organización política en esa época. Solo cuando apareció Luis Carlos Galán, que fue el ícono de mi generación, empezamos a militar en las ideas liberales. Y toda la vida he estado en las ideas liberales. De manera que tenemos una historia diferente. Nos juntamos para hacer esta coalición de centro-izquierda. Él es la izquierda, nosotros somos el centro. Y eso le brindará equilibrio y estabilidad a Colombia. ¿Quién decide quién es el presidente? Los ciudadanos. ¿Quién decide quién es el vicepresidente? Los ciudadanos, quien quede segundo. Y bienvenidas las demás fuerzas para que nos ayuden a hacer un gobierno equilibrado, repito, estable, tranquilo, pero que no sea un gobierno autoritario, que derrote este régimen, que no pretenda, como han dicho en los últimos días, David, ante el desespero de la derecha y del uribismo, que sabe que los vamos a derrotar, cancelar las elecciones. Es el último invento, la última propuesta, que es una defecio. No, nosotros creemos que se necesita respetar la democracia y sobre todo tener sensibilidad. Sensibilidad. Los niños, David, no son máquinas de guerra. Esa frase desafortunada del ministro nos diferencia absolutamente del uribismo. No estarían cogiendo café, dijo Uribe, sobre los 6.402 falsos positivos. Y este ministro repite la frase y dice, los menores que estaban muertos en el bombardeo del Guaviare no estaban estudiando para el ICFES. Eso es, digamos, muy indolente. Indolente con las víctimas, indolente con los pobres. En el 2019 este gobierno le dio 12 billones de regalo tributario a los más ricos y 6 meses después le negó la renta básica a los más pobres. Ese gobierno debe ser derrotado. Y el gobierno que haremos en la coalición del pacto histórico será sensible ante los vulnerables, ante las víctimas y en mi caso, mi prioridad, no la de otros, mi prioridad, la paz completa. Construir mecanismos de solución dialogada a los conflictos. Esa es mi tarea, ese es mi propósito, a eso voy, a ese gobierno. Senador, usted me acaba de mencionar a Cristo, a los Galán, al mismo Alejandro Gaviria. ¿Ustedes ya han hablado con ellos? ¿Se van a montar a este bus o cómo va la cosa por ahí? Duré 15 meses hablando con ellos, desde octubre del 2019 hasta este año, en enero, en las últimas reuniones en un club que consiguió Angélica Lozano que se llama La Aguadora. Reuniones amables, tranquilas. Yo agradezco mucho la amable invitación de los verdes, de Angélica Lozano muchas veces, de Sergio Fajardo, intentando hacer lo que se llama un centro verde, un centro-centro.
Pero vi tanta incertidumbre allí, sobre todo porque el Partido Verde, a quien respeto, que es muy valioso, que queremos que esté con nosotros, no termina de resolver quién es su candidato. Primero candidato era Sergio Fajardo, después fueron otros 5 candidatos, después llegó Ángela María Robledo, después se anunciaron que iba a llegar el gobernador de Boyacá, un muchacho Amaya, y al fin no se sabe si van a ir.
Bueno, después de una breve falla técnica, estas cosas pueden pasar en vivo. Estamos otra vez con el senador Roy Barreras, que nos estaba contando un poco acerca del pacto histórico y de quiénes podrían estar involucrados en una posible consulta previa para llegar a las elecciones de 2022. Senador, continúe, por favor. Gracias. Qué pena por la falla técnica. Parece que el Internet no funcionó bien aquí en Cali. No fue culpa de Pulso, sino del Internet aquí en esta zona. Estoy en una zona rural. Hombre, Te hay que cuento, pagarlo. hay que pagar el Internet. Yo pensé que ese era de cachete. Era por cuenta de Pulso. Bueno, ¿qué es lo ideal? Cuando usted tiene un país lleno de incertidumbres, de miedos, donde se ha perdido el respeto por la vida, donde usted ve que delincuentes solo porque les piden la cédula asesinan a un policía como el joven Edwin Caro ayer, donde los ciudadanos sienten que no hay Estado y hacen justicia por su propia mano, como esos ciudadanos que en el Restrepo, en Bogotá, valientes, pero por supuesto sin presencia del Estado, matan a sus propios delincuentes porque no sienten que el Estado esté para protegerlos. Cuando vemos imágenes tristísimas de asesinos que matan en el norte del Cauca, en el sur de Nariño, y graban los asesinatos y los suben ellos mismos a la red orgullosos. Es decir, es una cultura de la muerte, fruto de quienes piensan que Colombia tiene que estar condenada a la guerra eterna y fruto de una pérdida de legitimidad del Estado que empezó el primer día de la posesión de Iván Duque cuando invitó al Ñeñe Hernández a su posesión. Uno no puede entregar el gobierno a la legitimación del narcotráfico porque de ahí para abajo nadie obedece. Hay que reemplazar ese gobierno. Por eso mi invitación es hacer una sola consulta presidencial abierta, sin vetos, sin miedos, en marzo, el mismo día de la elección presidencial, con todos, ojalá también con los verdes, con los liberales, decíamos ahora, y que ese mismo día elijamos una gran lista de unidad del pacto histórico. Es un pacto histórico porque es para cambiar la historia de Colombia, que es una historia de violencia y de exclusión. Una gran lista al Senado que renueve el Congreso, que saque de allí a clanes y gamonales, muchos de ellos vinculados con el narcotráfico y el paramilitarismo, que permita que mujeres, hombres, movimientos sociales, independientes, animalistas, ambientalistas, lleguen al Congreso a defender la vida y a defender la equidad. Eso es posible y va a ocurrir en marzo. Y vamos a derrotar esas maquinarias y partidos políticos viejos. Hay que romper con ellos. Y por supuesto, se necesita que la ciudadanía exprese esa voluntad de cambio masivamente en las urnas, liberándose de ese viejo modelo clientelar. Lo vamos a lograr y eso es lo que va a pasar con Colombia, que era su primera pregunta, en marzo del 2022, que habrá un nuevo futuro. Senador, hay mucha gente que lo considera usted un político bastante hábil, sobre todo en los últimos tiempos. Digamos que usted ha sabido identificar tendencias y corrientes ganadoras. Pues es innegable que usted ha estado con diferentes tendencias políticas que han estado en el poder durante los últimos años. Ahora decidirse con la Colombia humana, salía con Petro, ahora que dice que ya son compañeros. ¿Cuáles son sus cálculos políticos con respecto a esta alianza? Le hago varias precisiones. Primero, yo no me he ido para la Colombia humana, ni he sido nunca de la Colombia humana, ni soy petrista, ni hago parte de esa organización. Tampoco me voy a rogar que a estas alturas de la vida soy de izquierda, nunca he sido de izquierda, yo he sido toda la vida un hombre de ideas liberales. Sigue siendo esa mi posición, yo soy un liberal socialdemócrata. Tampoco es cierto, aunque tiene poca importancia, que yo haya derivado en distintas agrupaciones. Llevo 13 años, David, 13 años, que es casi la mitad de su vida, al lado de Juan Manuel Santos. 13 años, más de una década, hace que rompimos con Uribe. Y rompimos con Uribe porque nos dimos cuenta de lo que ahora la mayoría de los colombianos se dan cuenta, que era una condena a la guerra. Nosotros no sabíamos, y los colombianos tampoco, millones que creímos en él, que iban a aparecer 6.402 inocentes asesinados y disfrazados de falsos positivos, o que iba a nombrar un asesino como Noguera en la dirección del DAS, o que sus jefes de inteligencia iban a terminar condenados por narcotráfico. Los colombianos de buena fe, acompañaron la propuesta de Uribe y, por supuesto, la gente se decepcionó. Pero de eso pasaron ya 12 años. Y nosotros, desde esta década, hemos estado permanentemente en la defensa de las víctimas. Tuve el honor hace 10 años de ser el ponente que reconoció a las víctimas del conflicto. Una ponencia mía reconoció el conflicto armado para poder luego hacer el marco para la paz.
tuve el honor de firmar ese acuerdo de paz, sigo defendiéndolo, y tan no es cierto que acompaño las propuestas de gobierno, que rompí con este gobierno, llevo 3 años en el desierto de la oposición, pero defendiendo la paz. Y por eso somos alternativa de poder, porque somos coherentes. Senador, ¿qué tan dinámica es la política ahorita que nos menciona cómo ha sido su? Pues puede ser muy dinámica para algunos protagonistas. Estoy recordando, por ejemplo, el propio Álvaro Uribe, que era liberal, era samperista, liberal de izquierda, antes había sido de Guerra Serna, después se inventó una cosa que se llamaba primero Colombia, después fue de la U, y después inventó el Centro Democrático. Sí, Uribe cambió un montón de veces de partido. También me acuerdo de Vargas Lleras, que era serpista, liberal, después se volvió uribista, después se volvió santista, después estuvo en Cambio Radical, ahora yo no sé si será duquista. Suele pasar inclusive con los más nobles protagonistas. Yo creo que el profesor Antanas Mocos, que tiene mi respeto, pasó por varios partidos, era visionario, era verde, era de la ACE, igual que Fajardo. Pero eso, en voz de Winston Churchill, implica que la gente puede cambiar de partido, decía Churchill, pero no de ideas. No ha sido mi caso, yo no he cambiado tanto, he cambiado en la corriente liberal porque me obligaron las circunstancias. El nuevo liberalismo de Galán se terminó con el asesinato de Galán, yo acompañé a Galán. Sus sobrevivientes, sus herederos fundaron conmigo Cambio Radical en un teatro que se llama La Comedia en Bogotá. Y ese cambio radical terminó en la coalición de gobierno. Ahí tuve la fortuna de conocer a Juan Manuel Santos y desde hace 13 años lo acompaño. Sin embargo, a mí no me parece un defecto cambiar. Angélica Lozano fue concejal petrista y luego fue peñalosista, luego fue del Polo y ahora es verde. Tiene derecho a cambiar de opinión. Me parece que eso no la hace menos valiosa. Es una mujer valiente, aguerrida, que ha luchado con coraje contra la corrupción y contra las mafias. Y además es una mujer que es difícil salir adelante. Ella tiene todo mi respeto y consideración, a pesar de que haya cambiado 4 veces de partido. Senador, bueno, y ahorita que hablamos de cambios de partido y todo ese movimiento tan dinámico de la política, ¿cómo está la U? O sea, se desmoronó después de que Santos dejó el poder, que Benedetti se fue, que su merced también ha demostrado algunas diferencias con el partido. ¿Cómo va esa colectividad? Pues mire, cuando uno se divorcia, David, usted que está tan joven, no es bueno hablar mal de la ex esposa ni del ex esposo, sino desearle suerte. Hay un divorcio inevitable. Juan Manuel Santos fundó el partido de la U para hacer la paz en Colombia y hacer un buen gobierno, para hacer una revolución de la infraestructura. Yo invito a los internautas y lectores del Pulso, en la ciudad de Colombia donde estén, cuando vayan al próximo viaje en el aeropuerto y miren su aeropuerto. Aeropuertos nuevos en casi todas las ciudades capitales. Santos no solamente fue la paz, fue también un buen gobierno. Y para eso fundó la U. Lo que no nos esperábamos ni el expresidente Santos, ni yo, ni la mayoría de los ciudadanos que votamos por el sí a la paz, es que el partido de la U, a los 8 días de haber ganado Duque, se hubiera vuelto gobernista y socio del Centro Democrático. Cuando la U decidió ser partido de gobierno, yo protesté, prefería la independencia, esa grieta se fue abriendo y el divorcio resultó inevitable. Les deseo mucha suerte en su nueva deriva uribista. Ahora hacen parte de esa coalición de exgobernantes uribistas y de la coalición de derecha. Pues van a tener que cargar el lastre del mal gobierno de Duque, pero les deseo mucha suerte. En la democracia, bienvenidas todas las tendencias. Ellos son hoy de derecha, nosotros somos liberales, socialdemócratas, y hacemos parte de una coalición de centro-izquierda que se llama hoy la Alianza por el Pacto Histórico. En ella voy a competir. Su merced, hace poco hubo un movimiento ahí en las redes interesante por un trino bastante, no sé, como contradictorio cuando se estaba mencionando el tema de Petro y le recordaron un trino de hace unos años en el cual decía que se iba a expropiar algunos votos de Petro. ¿Qué pasó con esos trinos? Hicimos en Barranquilla con el liderazgo de una organización que se llama MP Mauricio Pava, un gran foro sobre fake news al que asistimos varios candidatos presidenciales. Allí estuvo Fajardo, estuvo Mauricio Cárdenas, Santa María, entre otros. Y en ese contexto, esa mañana, alguien de alguna bodeguita subió un trino viejo
y le puso la fecha de ese día, como si yo estuviese hoy criticando a Petro y diciendo que le iba a expropiar los votos con el juego de palabras de la expropiación. Yo señalé, por supuesto, que eso no era cierto, mis equipos revisaron y, por supuesto, el trino no era de ese día, era de 5 años atrás, cuando Vargas Lleras competía con Petro. Vargas perdió con Petro, hoy el que va a competir con Petro soy yo. Y, por supuesto, la campaña será diferente, una campaña propositiva, positiva, en la que quien gane tendrá el respaldo de todos para hacer un gobierno pluralista y equilibrado. Lo que me pareció curioso es que ese día muchos medios estaban más preocupados por el trino viejo y la utilización del trino que por lo que había ocurrido en esos días a propósito de la penúltima masacre en Ábrego, Santander, porque en este país tan adolorido, por supuesto, no paran las masacres. Lo mismo el día de hoy, había un debate con una colega suya de la revista Semana por un trino que puso la JEP sobre los falsos positivos y una caricatura. Y yo les decía que lo verdaderamente doloroso no es una caricatura, sino que hubieran asesinado a Edwin Caro, el joven patrullero, toda la solidaridad para los policías de Colombia que se juegan la vida por nosotros. Lo verdaderamente trágico es que haya unos docena de niños desaparecidos en el Guaviare que hasta ahora todavía no se saben si están vivos, heridos o muertos. Esas son las cosas trágicas, no las caricaturas ni los memes. Esos son apenas expresiones del humor. Senador, ¿cómo va la iniciativa que alguna vez se mencionó de revocar al presidente Duque? Le agradezco la pregunta. En octubre, después de que Uribe anunció un referendo para revocar la JEP, revocar las Cortes, cerrar el Congreso y hacer un gobierno autoritario, yo dije entonces que prefería derrotarlos a ellos, al régimen Uribe Duque. Y radicamos un referendo que tiene 10 puntos. El primero de ellos es devolverle a los colombianos el poder para revocar un gobierno este o el futuro que resulte muy malo pasados 2 años en materias de desempleo, de inseguridad, de pobreza extrema. Pero eso es octubre. Desde entonces van 5 meses, David, en que estoy solicitándole a la autoridad electoral que nos autorice la firma digital por la pandemia. Eso está congelado en el escritorio de un magistrado del Centro Democrático. Es decir, los derechos de la oposición están en manos del Centro Democrático. Tuve que poner una tutela la semana pasada y le cuento esta anécdota a los oyentes, a los internautas. La tutela me exigieron que la pusiera con firma digital para poder pedir las firmas digitales. Y resulta que las firmas digitales están inventadas, son seguras y son gratis. El Centro Democrático, a través de su magistrado, ha negado el derecho a los colombianos a expresar su indignación en el referendo Chao Duque, recogiendo 2 millones de firmas. Tenemos 32 comités departamentales, he visitado todo el país y se equivocan si piensan que con esa estratagema van a impedir que nos expresemos. Si no nos dejan recoger millones de firmas, pues haremos millones de votos en marzo y en mayo y los vamos a revocar en el 2022. De todas maneras, los vamos a derrotar. Bueno, senador, para cerrar, cuéntenos cómo ha llevado un poco la pandemia, cómo ha vivido este año de encierro, cómo ha sido el ambiente en el Congreso con todo este fenómeno. Y quisiera preguntarle, pues, cómo va con la poesía, cómo va con el libro. ¿Se vende, bueno, no se vende, se vive de eso? De encierro poco, mucho trabajo. Usted sabe que yo presido la Comisión de Paz, hemos tenido que estar en los lugares más dolorosos, en el Catatumbo, en Samaniego, con la masacre de los 8 menores, en Llano Verde, donde mataron 5 niños porque se atrevieron a alzar cometa en un lote privado. Hemos estado tratando de acompañar a las víctimas y de tratar de evitar nuevas tragedias. No, de los libros no vive nadie, salvo que se trate de un escritor famoso. Yo estoy terminando un nuevo ensayo que se llama Las fieras que somos. El último ensayo que publicó Editorial Planeta se llama El culo de Antanas y empieza diciendo que lo único limpio en la política colombiana es el culo de Antanas. Es una crítica sarcástica al sistema clientelar colombiano y una exigencia de que hagamos reforma política. Sacaré tiempo para seguir leyendo, para seguir escribiendo, Dios mediante. Y seguiremos avanzando en este camino, en este año, para construir un nuevo futuro para Colombia, David. Muchas gracias. Senador Roy Barreras, muchísimas gracias por acompañarnos, a todos los lectores de Pulso, muchísimas gracias por estar con nosotros, compartir un ratito de su viernes. Sigan conectados con toda la información en www.pulso.com. Senador, una feliz noche.
Buenas noches a todos. Gracias.